La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy hacemos uno de esos programas que, permítame la expresión, pueden estar haciendo historia, porque tenemos el honor de enseguida poder contactar con Pierre Monteagudo, el hombre que ha hecho o que nos ha dado a conocer pues todo un misterio que hasta ahora estaba en lo más absoluto de lo desconocido. La figura del profesor, del astrofísico Héctor Rojas, un astrofísico venezolano que hasta ahora, como decíamos, era alguien que nadie sabía lo que había hecho, pero que probablemente sin él jamás se hubiese llegado a la Luna. Esa frase que acabamos de escuchar de Armstrong cuando dijo un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, probablemente nunca se hubiese pronunciado si no es por Héctor Rojas. Y Héctor Rojas fue silenciado, y Héctor Rojas fue borrado del mapa del saber. Esta noche, gracias a Pierre Monteagudo, conoceremos la verdad, la auténtica historia de este expediente misterioso, Expediente Rojas, la primera parte del programa. Después vamos a irnos a San Pedro del Pinatar porque ahí siguen dándose avistamientos. Tenemos vamos a decir entre comillas, la suerte de que el Mar Menor y toda la zona que lo circunda está siendo muy rica en avistamientos últimamente. Hace unos días pues hubo otro. Y Antonio Joaquín Mellado y Pablo esta noche nos van a traer pues esa información de un suceso que ocurrió hace muy pocos días, como digo, el 30 de agosto, y que una vez más tiene el Mar Menor como protagonista ufológico. Y luego en la segunda parte, Rafael Casares nos va a traer una noticia, mejor dicho, nos va a comentar una noticia que escuchábamos hace unos pocos días también. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha creado una fuerza espacial para defendernos de qué, pues no sé muy bien de qué, pero alguien dice que puede conectar con ese programa espacial secreto del cual Rafael Casares nos viene hablando de una serie de programas. Bueno, pues esta noche vamos a entrar de lleno también en esa noticia y la vamos a intentar pues diseccionar hasta llegar al límite. Estos son los temas, los de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Hace casi 50 años la humanidad vivió una de sus mayores gestas, casi contra todo pronóstico, casi contra toda información previa y contra muchas apuestas. El ser humano llegó a la Luna y puso sus pies en nuestro satélite. Aquello fue difícil, aquello era una aventura con muy pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, un equipo de personas, de grandes genios, a veces absolutamente desconocidos, como esas figuras desconocidas, esas mujeres negras que calcularon incluso las ecuaciones para llegar a la Luna, pues han ido saliendo poco a poco. Y una de esas personalidades
sin las cuales hubiera sido imposible toda esta historia, fue el doctor Héctor Rojas. Sin embargo, casi nadie ha oído hablar de Héctor Rafael Rojas. Esta noche vamos a intentar conocer la verdadera historia de una personalidad que ha sido silenciada. Y para ello tenemos pues a un hombre que ha dedicado muchos años de su vida precisamente a investigar, a recopilar información y a reivindicar la figura del doctor Héctor Rojas. Él lo ha hecho a través de un libro que se llama Expediente Rojas, NASA Reports 1, 2 y 3, y él es Pierre Monteagudo. Pierre, buenas noches. Hola Joaquín, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Saludo. Gracias por estar con nosotros, Pierre, un hombre que sabemos está muy ocupado, que lo están buscando en muchísimos medios de información y comunicación, porque en estos momentos es la única fuente de información precisamente para conocer la historia, la figura, la obra, el misterio y la conspiración de Héctor Rafael Rojas. Un hombre, como decíamos, que está en el más absoluto anonimato para la mayoría de la humanidad y, sin embargo, seguramente, sin él, jamás hubiésemos escuchado aquella frase de Armstrong. ¿Es así, Pierre? Totalmente cierto. Estamos hablando de información inédita sobre la vida de un científico estratosférico, un genio astrofísico, auténtico genio de su área de conocimiento, que fue personaje clave dentro del programa Apolo de la NASA para llevar al hombre a la Luna. Enseguida y poco a poco os iré contando una serie de detalles inéditos sobre los cuales se están presentando por primera vez a la opinión pública en España y en el mundo, y que este personaje había sido víctima del oscurantismo, del silenciamiento, del misterio, del secretismo, de esa época conocida como la Guerra Fría, y de las actuaciones de la NASA que sí es una entidad científica de prestigio, pero que mantiene bajo el más absoluto secretismo la actividad de sus científicos, y a la historia se estuvo a punto de escapársele esta impactante historia de este hombre, Héctor R. Rojas, como a él le gustaba afirmar, y todas las hazañas científicas que hizo, los inventos, los descubrimientos. Sobre eso os voy a hablar a continuación. Y efectivamente es la primera vez después de casi 50 años que se habla de su papel estelar en vuelos como el Apolo 8, el 9, el 10 y los preparativos para el primer aterrizaje tripulado en la Luna del Apolo 11. Pues de todo eso vamos a informar a nuestros oyentes en los próximos minutos. Yo, con tu permiso, quiero saludar a un gran colaborador de nuestro programa, un hombre que nos ha llevado a conocer en profundidad los secretos de los vuelos Apolo a través de esa serie de programas que hemos hecho en casi 2 años, en el último peldaño, el otro programa Apolo. Paco Barrera, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Y buenas noches, y estoy súper contento de poder hablar con don Pierre Monteagudo. Desde que conocí su obra quedé fascinado y digo, algún día hablaré con él. Pues ese día... Y lo compartimos con todos los oyentes. Ese día ha llegado, Ese día ha llegado. Muchísimas gracias, Paco. El placer es mutuo, me siento honrado por tus palabras. Me dan fuerza para continuar adelante en esta reivindicación que desde el principio, hace ya un par de años, planteé como una reivindicación mundial, por la cual doy a conocer la obra y el genio y figura de Héctor Rojas en pueblos y ciudades de España y también en Latinoamérica. Pues vamos a empezar enseguida a hablar de este tema. Yo antes quiero saludar a los amigos que tenemos aquí en la mesa del programa. María Chicano, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Compañera de Onda Regional, periodista y una mujer apasionada por el mundo del misterio y joven. Y yo por eso, como esa condición sobre todo de joven, aunque por supuesto de las otras también que son las que te hacen esta mesa, me gustaría preguntarte si tú habías oído hablar alguna vez de Héctor R. Rojas. Pues la verdad que no, ha sido un descubrimiento muy, muy grato. Me he leído el libro, he quedado maravillada y da mucha pena que una persona así no pueda ser conocida. Pues eso es lo que esta noche vamos a intentar desde nuestra humilde aportación y de nuestro granito de arena a divulgar esa figura gracias a la obra, al trabajo de Pierre Monteagudo, que bueno, es encomiable y que van a ver nuestros oyentes de lo que estamos hablando cuando empecemos ya a hablar con él. Don Joaquín Mellado, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, y demás queridos peldañeros. Nos traes un caso nuevo, un caso que además tuviste la oportunidad incluso de ver tú mismo. Ver personalmente. Bueno, pues hay fotografías por ahí y nos han llegado algunas fotos que luego te enseñaré que pueden
pueden ser muy parecidos a lo que vosotros visteis aquella noche. Bueno, la foto que yo saqué no es de mucha calidad, pero porque está trepidada y tal, pero bueno. Hablaremos luego en la segunda parte del programa de ese tema. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Tú llegaste por segundos, llegaste tarde, ¿no? Por segundos, por nada, por 30 segundos y me lo perdí. Eso te suele pasar últimamente, ¿eh? Lleva cuidado, lleva cuidado con esa cosa. Tienes que cambiar el chip, hay que ir más rápido. Sí, la verdad es que sí. Pues nos vas a ayudar también a contar ese caso y sobre todo la investigación que está llevando a cabo. Muy bien. Gracias. Xavi Godoy, de nuevo aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Pues sí, gracias por invitarme de nuevo. He de aprovechar la estancia aquí en la región, pues para estar aquí lo máximo posible. Yo quisiera saludar a Óscar Utrilla, que estuvo en el programa anterior y que por desgracia también le hubiese gustado estar hoy. Y bueno, y a ver qué casos nos cuentan nuestros amigos. Y del caso del expediente Rojas, pues el libro. No he tenido aún la suerte de adquirirlo, tendré que hacerlo. Por supuesto. Pero sí que había oído ya hablar. En medios ya escritos, revistas y tal, sí que ya tenía conocimiento. Pues vamos a hablar de ello y ya digo, cualquier pregunta que queráis hacer, estáis en vuestra casa y por supuesto lo podéis hacer. También saludamos a María José Hernández, que está pues en las redes sociales, y a María José Abenza, que nos va a ayudar esta noche y como siempre pues con esos consejos tan sabios en lo que es la selección musical y todo ello. Bueno, vamos a empezar a hablar directamente ya con Pierre Monteagudo de este personaje. A mí me gustaría empezar, Pierre, un poco por presentar, porque además tú lo conociste y esto es lo bueno de todo esto, ¿no? Tu padre fue amigo suyo y tú tuviste la ocasión incluso de coincidir con él varias veces. Sí que es verdad que había una diferencia de edad, lógicamente, porque tú eras infinitamente más joven que él, pero sí que tuviste pues esa sensación, ¿no?, de verlo físicamente y de contemplarlo. ¿Quién era Héctor R. Rojas? Sí, y lo recuerdo muy bien porque siendo yo muy niño, a la edad de 6, 7, 8 años, a mediados de los años 70, frecuentaba su casa en compañía de mi padre. Mi padre era su alumno más aventajado y la persona más cercana al científico en la época, en esos años. Y entonces yo, aunque sí es verdad que permanecía por allí entreteniéndome en el jardín de su casa, una morada muy humilde, como siempre caracterizó al personaje, pero al final me han quedado pues informaciones y recuerdos, y le recuerdo muy bien. Por una anécdota que cuento en Expediente Rojas, en el libro, le recuerdo muy bien, tengo, bueno, admiración y respetos por su obra, por su genio y figura, aunque no éramos amigos, porque yo solo era un niño y él venía de salir de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA. Y debo decir que se graduó en la Sorbona de París como astrofísico en el año 1956, en el mes de junio, y ya cuando salió de allí, Héctor Rojas era miembro de una comisión consultiva de la OTAN en París. Entonces ya asesoraba a ese organismo en Europa. A partir de allí, en un momento dado, se trasladó a trabajar como profesor investigador en el estado de Nuevo León, en México, en el Tecnológico de Monterrey, y en esos años, a finales de los años 50, ya hace su descubrimiento estelar, que es el NASA Report número 1 que la gente tiene disponible en la página web oficial del libro. Y es la técnica matemática cuya formulación matemática la desarrolla Héctor Rojas, estando allí en Monterrey, en México, en el año 59, y que luego eso causa sensación en la comunidad científica de Europa y Estados Unidos, y a la postre, años después, sería el objeto por el que la NASA lo contrata para definir los lugares de aterrizaje de las misiones Apolo en la Luna. Entonces, todo eso, podría estar horas hablando sobre el personaje y poco a poco os iré compartiendo lo que queráis. Fantástico. Como vemos, se trata de una personalidad importantísima, algo singular, ¿no? Porque normalmente la NASA pues siempre trabajaba pues con científicos norteamericanos, o traídos a lo mejor incluso como el profe Von Braun, ¿no? De la antigua Alemania, ¿no? Pero que trabajar con un científico venezolano es una singularidad y todavía tiene más mérito, porque además creo que Héctor Rojas procedía de familia humilde, ¿no? Sí, es correcto. Primero, fue el primer astrofísico venezolano de la NASA. Segundo, los estadounidenses no se habían dado cuenta que era venezolano realmente. Lo consideraban un europeo porque Rojas venía de vivir en Francia, en París, muchos años, durante toda su etapa académica, y lo consideraban un europeo al servicio de los estadounidenses.
hasta que él le hizo ver que la realidad era otra, distinta, que si bien amaba a Francia, porque así lo manifestó, y estaba casado con una española, con una asturiana, y estuvo algunos años también en España, Héctor Rojas, en definitiva, era un patriota, era un romántico, amaba a su país de origen y no quería perder, y luego os explicaré eso, no quería perder su nacionalidad cuando se le pidió que se hiciera estadounidense. Entonces, es un hombre nacido en el seno de una familia muy humilde. De hecho, desde muy joven tuvo que trabajar para aportar a la economía familiar. Y siempre exhibió, y esa es la moraleja del libro, una voluntad férrea, una auténtica voluntad de hierro para superar la adversidad. Y sobre esos pilares de esa personalidad, de esa forma de ser, fue que llegó a convertirse en un gran astrofísico al servicio de la NASA y a realizar una serie de hazañas y descubrimientos que iré explicando. Y fue capaz, y he aquí lo más importante, Héctor Rojas era un líder moderno, actual, que en la actualidad su historia puede responder perfectamente a los antiliderazgos que han surgido en el mundo. Puede dar respuesta con su vida a los antivalores que están prosperando por todas partes. Y esto es así porque, lo recuerdo, era un hombre muy humilde y fue capaz de compatibilizar sus hazañas científicas, sus logros y sus éxitos estratosféricos con una gran calidad humana como tenía y una humildad. De hecho, puedo decir que es de las pocas personas que considero que se aproximaron a la sabiduría, que estaba en ese camino y que hizo compatible todo lo que logró como profesional con una grandísima calidad humana. Es decir, era la persona más humilde que he conocido en mi vida. Y a pesar de andar por el mundo, siempre que tenía una oportunidad volvía a su casa de toda la vida en un barrio, en un barrio humilde, un barrio modesto de la ciudad de Maracay, donde yo lo conocí, lo visité, no una ni dos, muchísimas veces a lo largo de mediados de los años 70, y tuve oportunidad de compartir con él. Y lo voy también contando un poco en el libro. Paco Barrera, tú que leíste, yo creo que antes que ninguno de los que estamos aquí, el Expediente Rojas, y te quedaste impresionado por la figura de este hombre. ¿Qué destacarías tú, o si quieres comentarle o preguntarle cualquier cosa a Pierre, sobre esa figura, sobre esa singularidad, una persona que en su época pues era algo no habitual? Sí, efectivamente. Bueno, como muy bien has dicho, hace ya tiempo tuve la oportunidad de leer el libro Expediente Rojas. Concretamente, la edición que yo tengo es la segunda, y creo que ahora mismo está la tercera ya en marcha. Y bueno, estuve leyendo y descubrí al profesor Héctor Rojas y me quedé maravillado. Porque, bueno, como muy bien ya se ha glosado un poquito, pues efectivamente destaca su humildad, su buen hacer. En el libro está un poco reflejado esa trayectoria, incluso el tema de cómo llegó a Francia y, en fin, lo que pasó por allí. Y bueno, ya sabéis que yo soy un poco conspiranoico, por llamarlo de alguna manera, y hay un dato que, si bien Héctor Rojas fue, si mal no recuerdo, becado para su estudio en Francia, resulta que al segundo mes de estar allí, pues por esta arte de Luis Livirloque, por decirlo de alguna manera, pues le quitaron la beca, y este hombre pues tuvo que buscarse la habichuela allí como pudo. Gracias a su afán y gracias a su trabajo personal y a su, digamos, compromiso con sus ideales, fue capaz de seguir adelante y, como muy bien se ha dicho, doctorado en astrofísica y una gran cantidad de trabajos que hizo, que por cierto, y una cosa que también admiro de Pierre, es la cantidad de información que poquito a poquito ha ido recolectando de medios oficiales, incluso de medio nivel. Por ejemplo, vemos recortes de periódicos de la época en donde la relación entre Héctor Rojas y la NASA queda total y absolutamente patente. La sorpresa fue después,
pero en fin, eso espero que Pierre no la amplíe él, no quiero adelantar cosas. Claro que sí. Pierre, él llega a la NASA acreditado por sus grandes trabajos. De hecho, su tesis doctoral que hace en Francia es absolutamente innovadora y, bueno, pues por méritos propios y por ese trabajo y ese tesón que tú antes hacías referencia, él es contratado por la NASA. Sí, enseguida os lo explico. Gracias, Paco, porque ha sido muy acertada su intervención al decir que efectivamente un joven Héctor Rojas, a la edad de solo 22 años, en septiembre de 1950, sale de su país y en dirección a París. Había gestionado su inscripción en la Sorbona y salía del país con una beca de unas 500 de las antiguas pesetas, 500 pesetas mensuales, porque aproximadamente. Y a los 2 meses el ministro de Educación de su país le quitó la beca, se la eliminó. Y entonces yo he dicho en varias oportunidades que yo en ese caso seguramente volvería corriendo a casa. Pero Rojas apeló a su voluntad de hierro. Y amigos y amigas de la audiencia, la voluntad es más importante que la propia inteligencia para el logro de objetivos y metas en la vida. Esto ha sido reiteradamente constatado en esta historia. Y apelando a su voluntad de hierro, Héctor Rojas, ese joven, hizo duros trabajos, limpiaba vidrieras, se levantaba de madrugada para ir al mercado de París a pelar fruta, y los fines de semana iba a la montaña a recoger leña que luego vendía en la ciudad, y de esa manera se graduó. ¿Y de qué forma lo hizo? Con la máxima distinción académica que se concede en Francia, mention très honorable. Y tengo la copia de la tesis doctoral, de la síntesis, porque la original era muy larga y estaba en un estado un poco ya difícil de manejar, pero tengo la copia de la tesis doctoral y del tribunal que dictaminó sobre su tesis hecha sobre la base del estudio de estrellas del tipo B muy lejanas y muy grandes que tienen una vida más bien corta por lo grandes que son. Bueno, de esa manera se graduó el científico. Luego ya descubrió esa técnica sobre la ¿por qué lo contrata la NASA? La NASA lo contrata porque Rojas inventa una técnica, la que yo he llamado el método Rojas de las transformaciones sucesivas, para obtener datos astronómicos, para obtener coeficientes espaciales, que no es otra cosa que datos de un planeta o de una luna, como el caso de nuestro satélite natural. Y entonces la NASA lo contrata para que le ceda ese método, esa técnica matemática, y a partir de esa técnica matemática es como él determina los mejores lugares que hay en la Luna, en la zona ecuatorial, para el aterrizaje de las misiones tripuladas, el Apolo 11 y las siguientes misiones. Debo decir que estos estudios que Rojas preparó para la NASA, los 3 primeros, conozco el contenido del 4, pero ese ya no lo he podido rescatar, pero los 3 primeros fueron obtenidos por un viaje que hice a Francia, a París, al observatorio de París-Meudon, porque resulta que los titulares de esos estudios en las webs estadounidenses aparecen, pero el contenido no se podía consultar. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención, de que aparecieran los títulos de los estudios, pero que no estuviera el contenido. Y entonces, indagando, preguntando, me informaron que estaban disponibles en la biblioteca de Meudon, perteneciente al Observatorio de París. Y concerté el que fueran trasladados hasta París, porque Meudon es una gran fortaleza que está muy, muy custodiada, y entonces allí pude obtener una copia de esos informes, que han salido a disposición del público en fechas tan recientes como el año 2014. Y entonces, bueno, pues ya a partir de allí quedó constatado, ya teniendo el resumen de la tesis doctoral, habiendo tenido a la vista la tesis doctoral completa y obteniendo las copias de los 3 primeros informes, queda constatado el trabajo estelar de Héctor Rojas en el programa Apolo de la NASA.
El 20 de octubre de 1917, en medio de la noche, Nicolás Sánchez Martín y sus hermanas regresaban del mercado de Aigal, en lo más profundo de la comarca de las Urdes, cuando en mitad del camino observaron una extraña luz en movimiento. Las hermanas, aterradas, optaron por quedarse a dormir en un pueblo cercano y aguardar al día siguiente para proseguir el viaje. Sin embargo, Nicolás decidió seguir su camino, aunque la luz estuviese allí. Aquella decisión le costó la vida. Viernes 28 de septiembre, 11:05 de la noche. El caso de Nicolás Sánchez. Un encuentro mortal con el misterio. El último peldaño. Onda Regional. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. En aquel momento, cuando todos estábamos mirando aquella pequeña pantalla en blanco y negro, algunos éramos muy jóvenes, pues todos temblábamos de emoción, pero nadie sabía, probablemente ni siquiera imaginaba, quizá a lo mejor en su entorno familiar, quizá en su lugar natal, en su pueblo natal, probablemente un entorno muy reducido de personas sabían que Héctor Rojas era responsable de que aquellos hombres hubiesen llegado justamente a ese lugar y que además Armstrong pudiera poner su pie en la luna y decir aquellas históricas frases. Pierre, ¿cuál es la contribución al proyecto espacial norteamericano de Héctor Rojas? Si lo pudiéramos resumir algo así como en un titular. Sí, pues el desarrollo de su técnica matemática, el método Rojas, es una contribución estelar porque le permite, ya a partir de esa técnica, le permite hacer los ajustes necesarios para determinar la temperatura que hay sobre la superficie de la Luna y para determinar cómo es el brillo, la reflexión de la luz, el color, y determinar también, utilizando su método y con las observaciones que había hecho desde telescopios en la Tierra y con las imágenes que recibe por la vía de los orbitadores espaciales de la serie Surveyor y Orbiter, que eso eran naves que daban vueltas y tomaban fotos alrededor de la Luna. Con todo eso hace un estudio selenográfico, que es un complejo estudio minucioso de la topografía de la Luna. En él analiza todo, analiza valles, formaciones montañosas, cráteres, laderas, desniveles, todo. Y al final, tomando pues medidas de longitud, latitud, establece las zonas más idóneas para el aterrizaje de las misiones tripuladas, las que iban a representar el menor riesgo posible para la vida de los astronautas. Entonces, a la postre se convierte en el máximo experto de la NASA en el suelo lunar. Y debido a eso otra gran aportación, es asesor de los astronautas, de Armstrong y Aldrin, sobre la manera como debían moverse por la superficie de la Luna para evitar tener accidentes. Le explica cómo es la composición del polvo lunar, qué dimensiones tiene, aproximadamente las micras que se pueden encontrar en lo que es el polvo lunar. Le explica pues las rocas que deberían tomar en cuenta para ser recolectadas, que tengan cuidado a la hora de aproximarse a un cráter, que no vayan a mover algo de la Tierra y salgan vapores, emanaciones de gases que eran tóxicos y también corrosivos, que había sustancias corrosivas en el interior, en el perímetro de los cráteres. Bueno, todo eso él se lo va explicando a los astronautas y contribuye de esa manera a que sea más fácil el descenso y la caminata de ellos sobre la superficie de la Luna. Paco, cuando hicimos aquellos programas sobre los Apolos, creo recordar que nos contabas que el Apolo 11 tenía un lugar previsto de aterrizaje, pero que en el último momento aquella famosa alarma y todas aquellas historias que pasaron hicieron que se desviase, no sé si ligeramente, no recuerdo si ligeramente o bastante, de lo que sería aquel lugar, ¿no es así?
Sí, correcto. A raíz de la alarma, que podemos decir fue una falsa alarma, valga la redundancia, esto hizo que Armstrong tomara los mandos del Eagle, bueno, de la módulo lunar, y desviara un poquitín la trayectoria, puesto que parece ser que, según él pudo ya observar allí in situ, pues iba el terreno donde supuestamente iban a aterrizar, sí. Pues resulta que no era tan idóneo, por lo visto, había una roca y tal, y entonces, bueno, tomó el control y desvió un poquitín la trayectoria, pero que tampoco se alejaron mucho. Lo que sí es de notar es que, bueno, fue aquello un pequeño vuelo extra, digamos, de infarto, ya que sabemos que la cuestión, vamos a decir, gasolina que llevaba el vehículo, pues la verdad estaba bastante escasa. Estaba milimétricamente todo calculado. Afortunadamente, quedándole nada y menos de combustible, pues lograron hacer este aterrizaje, y el centro espacial respiró cuando ya tomaron otra vez contacto diciendo, bueno, que estaban allí y punto. Fue algo de infarto, pero afortunadamente salió todo perfectamente. Un pequeño desplazamiento del lugar exacto donde iban, pero bueno, no pienso que sea muy significativo. De hecho, como bien ha apuntado Pierre, el papel que tuvo el doctor Héctor Rojar en avisarle de estos peligros también fue fundamental. Y bueno, hubo ahí unas cosillas, en fin, entre el hecho de que este doctor hablara personalmente con los astronautas, dato a tener en cuenta. Y perdonad, pero es que estaba viendo aquí en el tema del Facebook, estaba viendo aquí un aporte de Carlos Miralles Canal, en donde, bueno, dice, cogerlo con pinzas, pero Rojas no fue a la Luna y fue apartado por la NASA porque descubrió presuntamente todo el montaje para llegar a la Luna. Me ha llamado la atención, pero yo quiero decir que estoy en absoluto y totalmente en desacuerdo con esta frase. Y entre otras cosas porque Pierre nos lo puede incluso aseverar, no solo el trabajo que desarrolló junto con los astronautas, sino que aquí en Fresmedillas conoció a uno de sus técnicos que estaba monitorizando precisamente la pulsación de los corazones del astronauta en los momentos clave. Pudo observar un incremento de esta pulsación cuando había una situación un tanto peligrosa, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, sino el tiempo de llegada de la señal de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra daba una distancia que encaja perfectamente con la distancia astronómicamente comprobada que existe entre la Tierra y la Luna. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es otra prueba más para aseverar que estuvieron en la Luna, y que, ojito a los apoloescépticos, hagan el favor de informarse mejor. Sí, es todo rigurosamente cierto. Gracias, Paco. Todo rigurosamente cierto. Yo digo, hay una cosa, y perdona un momentito, Pierre, porque creo que lo que acaba de decir Paco Barreda es muy importante. Así como hay por ahí una serie de personajes, y, bueno, con todo mi respeto, porque yo no quiero faltar el respeto a nadie, que van diciendo que la Tierra es plana. Algo que, bueno, está bien que en la Edad Media se dijera eso, pero han pasado muchos años desde la Edad Media y tenemos muchísimas pruebas para saber que la Tierra no es plana. Bueno, pues a estas alturas, decir que no se llegó a la Luna, aparte de ser una falta de respeto a los héroes que llegaron a la Luna, a los otros héroes que se quedaron aquí, pero que hicieron un trabajo maravilloso, como el doctor Rojas, a un montón de personas que se dejaron la piel y hicieron historia de la ciencia, historia de la aventura, personas que creyeron en lo imposible. Es una falta de respeto a todas esas personas. Y además es que, como ha dicho Paco Barreda, es de ignorantes. Es decir, a la Luna se ha llegado y hay pruebas. O sea, cualquier otra cosa que se diga es que es absolutamente pues una gana de, pues eso, de hablar por hablar, o de no tener la información mínima necesaria para decir semejantes barbaridades, como lo de la Tierra plana. Y dicho esto, y perdóname, Pierre, que te he interrumpido, continúa, por favor. Sí, quiero decir que yo estuve en lo que antes había sido el complejo de comunicaciones con el espacio profundo, que está hoy en Robledo de Chabela. En los días del Apolo 11 estaba en Fresnedillas,
y bueno, luego se ha trasladado a Robledo de Chabelas y allí estuve para escuchar la conferencia de Carlos González Pintado, que es un madrileño que trabajó 43 años para la NASA allí, primero en Fresnedilla y luego en Robledo de Chabela. Y entonces os puedo decir que él tenía delante un monitor donde seguía los acontecimientos en vivo y en directo, porque desde la estación, que es la única que tiene la NASA en España, desde esa estación se le hacía un seguimiento al Apolo 11. Y entonces, entre otras cosas, os puedo decir que la telemetría de la nave indicaba que iban más adelantados de lo que se había programado, y entonces Armstrong notó que pasaba los puntos señalados en su telemetría con cierto grado de adelanto, y entonces en un momento dado envió un mensaje diciendo vamos largos, y eso quiere decir que se había desviado del sitio donde se había planificado aterrizar. Pese a que eso estaba ya hecho el mapa topográfico y ya estaba hecho lo que era la cartografía de toda la región ecuatorial de la Luna, pues se produjo una desviación de 8 kilómetros. Y entonces Armstrong, viendo que quedaba muy poco combustible y dándose cuenta de que se habían desviado un poco del lugar que inicialmente planificado para el aterrizaje, decidió pasar a conducir el módulo lunar de manera semiautomática. Tomó los controles de la nave y en un momento muy tenso, muy complejo, con unos nervios de acero, literalmente dio un volantazo para aterrizar en una parte plana que vio en el último momento. Y cuando el módulo Águila se posó sobre la superficie de la Luna, solo le quedaban 17 segundos de combustible. Y esta es toda la realidad. Mientras tanto, Carlos González Pintado, el hombre que más sabe de la NASA en España, estaba en Robledo de Chabela viendo en su monitor las constantes vitales de los astronautas. Y Armstrong, un militar de profesión con nervios de acero, su pulso llegó a 156 por minuto, cuando lo normal suele estar en torno a 80. Es decir, casi duplicaba el pulso. Por tanto, y por cuanto además las señales de radio, como ha dicho Paco antes, las señales de radio que se enviaban tardaban en llegar allí 1,2 segundos, que es el equivalente a la distancia que había en ese momento entre la Luna y la Tierra, recordando que esas señales de radio viajan a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, pues tardaban 1,2 segundos en recorrer los casi 400.000 kilómetros que hay entre la Tierra y la Luna. De tal manera que yo sí que invitaría a la audiencia a dejar un poco de lado este debate estéril sobre si se llegó o no se llegó, y que nos centráramos en algo mucho más importante, que es la posibilidad real de que se hayan organizado vuelos secretos a la Luna, que es la tesis que yo planteo. Ajá. Pues ahí vamos a empezar a hablar de eso, porque quizá el misterio más, para mí, el más atractivo de todo esto, es que se plantea la posibilidad de que Héctor R. Rojas hubiese volado a la Luna con los astronautas. Claro, eso es algo que no está en la historia oficial, no está en la historia contada, no está en los anales de la NASA, pero ¿hay realmente visos de que esto pudo ser así? Hay muchos, y es que me resulta muy inquietante y bueno, pues a mí me gustaría que hubiera un pronunciamiento por parte de las entidades aludidas, las implicadas, tanto la NASA como el Departamento de Estado o la Casa Blanca, que conocieron el trabajo de Rojas y que arrojaran luz sobre el tema. Pero bueno, de momento puedo decir que el nombre de Rojas saltó a la palestra pública 6 meses antes del Apolo 11. Resulta que él le envía una carta a un antiguo compañero de estudios en la universidad y le explica que aparte de definir los lugares de aterrizaje de las misiones Apolo, que está preparándose para viajar de Houston a Washington D.C. al cuartel general de la NASA para hablar de su posible viaje a la Luna. Esa es la primera noticia, una carta personal. Pero ¿qué sucede? Que luego esto, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, que fue el 20 de julio del 69, 2 días antes, el día 18,
ya esta información se difunde en los medios de comunicación de la época y tengo reseñas periodísticas y una en concreto es de ese día, del 18 de julio del 69, y tengo el original, que las copias ampliadas las voy enseñando en mis conferencias. Y ahí dice el titular, Héctor Rojas, el astrofísico, viajará dentro de 2 años a la Luna. Y en el interior de la información lo precisa más y dice, viajará dentro de 1 año o 2 años. Y a la postre, tengo que decir sin ningún complejo, con total naturalidad, que en el año 76, cuando Rojas iba a hacer su último viaje a Washington, llamó a mi padre y le entregó sus papeles de trabajo, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar afuera, ni siquiera sabía si iba a volver. Y entonces, por espacio de 8 años, tuvimos, tanto mi padre como yo, cuando él murió, tuvimos esos papeles a disposición. Y en su día le pregunté, cuando me los enseñó, le pregunté, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces mi padre me dijo, pues son los documentos que el doctor Rojas me dio porque se marcha de viaje y tal. Y como yo no podía entender nada, porque obviamente no podríamos entender nada, por era notación científica propia de un astrofísico, ya inquieto le pregunté, bueno, ¿y qué dice? Y entonces mi padre me dijo, son los experimentos que el doctor Rojas realizó en sus viajes a la Luna. Y eso es lo que yo puedo decir, que fue anunciado su candidatura a ser astronauta, que luego se dijo que iba a viajar en misiones posteriores al Apolo 11 y que finalmente por espacio de 8 años tuve sus papeles de trabajo conmigo, hasta que ocurrió lo que ocurrió, que lo cuento en el capítulo 2 del libro y que es triste y doloroso para mí y por eso no hablo más de ello. Entonces sí, que evidencias las hay y muy serias, muy serias. Sí, Paco, sí. Adelante, adelante. Es que precisamente esto es un punto que a mí me ha llamado mucho la atención y disculpa que insista sobre ello. El tema de los papeles estos que, bueno, como muy bien en el libro explica perfectamente la trayectoria de lo que pasó. El otro día, curiosamente, estábamos hablando, bueno, una tertulia de amigos y tal, y estuvimos hablando del tema de la regresión hipnótica. Y bueno, pues si somos capaces, con un profesional evidentemente cualificado, de producir regresiones hipnóticas, había pensado en un experimento. Pierre, ¿te gustaría que te hicieran una regresión hipnótica y a lo mejor pudiéramos sacar alguna información de esos papeles? Bueno, yo no tendría el más mínimo problema. No sé si se puede obtener algo. Realmente lo que yo querría, y pienso a diario en ello, es tener la posibilidad de viajar al pasado y entrevistarme con ese científico tan inmenso, estratosférico, y ya obtener todos los detalles de su aportación y de sus posibles viajes y de todo eso. Pero si se pudiese hacer algo en ese sentido, en el ámbito de la regresión hipnótica, no tendría ningún inconveniente, el más mínimo. Al contrario, lo haría de buen agrado, de buen gusto, con la intención de arrojar cuanto más luz sea posible mejor sobre esto y que la gente sepa cómo sucede, cómo funciona el mundo, cómo se las gastan, las cosas que hacen, que llegue un poco de veracidad a estos temas. Pues eso es lo que más nos inquieta y creo que es el momento de entrar en ese ámbito de esta historia. Tenemos una personalidad, un hombre que enseña a los astronautas, y quién sabe si no les salvó realmente la vida, precisamente con esa información y con esos conocimientos, cuando Armstrong, ese hombre de acero, como decíais, que coge los mandos del módulo lunar y que en el último momento salva la situación como gran piloto que era, como gran hombre de acción y con una cabeza absolutamente fría, acostumbrado a tomar decisiones en los momentos más difíciles, pero bueno, esas decisiones tenían que estar basadas en unos datos, en unos conocimientos, en unos hechos, y él no era un experto en estos temas, tuvo que ser enseñado, adiestrado por alguien. Probablemente esa persona fue Héctor R. Rojas, pero esa persona, que en un momento dado era pues una persona muy apreciada por la NASA, porque no podía ser de otra manera todo lo que le había brindado, llega un momento que hace una proposición que no es bien aceptada por el gobierno norteamericano ni por nadie de los que estaban en su entorno. ¿Y esa proposición en qué consiste, Pierre? Bueno, hablaba de democratizar el conocimiento. Es decir, lo que él sabía sobre la carrera espacial, sobre los viajes a la Luna, sobre lo que se había visto,
quería dar conferencias en las universidades europeas y latinoamericanas, porque siempre estaba constantemente hablando de la posibilidad de aprovechar ese conocimiento para el progreso de los pueblos, para el progreso social, para el desarrollo. Tenía esa vena, esa perspectiva muy humanística, pero claro, esto a la NASA ya a la NASA o a la gente que está detrás de ellos, la gente que lo financia, que no son otro que el estamento militar, no les sonó nada bien. Entonces, previamente ya había sucedido el hecho por el cual empezó a caer en desgracia, de que al ser postulado por Estados Unidos al premio Nobel, que por otro lado estoy convencido que se lo hubiera ganado, si hubiese adoptado la nacionalidad estadounidense. Pero el científico rechazó hacer tal cosa porque en esa época le hubiese supuesto perder su nacionalidad. Es decir, la condición para poder continuar adelante con el Nobel era que se hiciera estadounidense, y como no lo aceptó, pues ya empezó a caer en desgracia. Entre eso y que empezó a hablar de compartir el conocimiento, y ya finalmente estuvo 4 años desarrollando su sueño de crear un centro de estudios espaciales y militares en su ciudad y en su país. Bueno, cuando ya fue por última vez a Washington con esa historia, una vez que Henry Kissinger le autoriza a viajar, que será escuchado su proyecto de cooperación científica y tecnológica, pues ya se pasa a cometer el silenciamiento ya es completo, se ponen en contacto los dos gobiernos de los dos países, el historial profesional de la NASA desaparece por completo. A pesar de que yo lo he ubicado en varios centros importantes de la NASA, pues todo eso desaparece. En Venezuela también trabaja unos años como profesor, investigador y asesor especial del Ministerio de Educación en un instituto pedagógico, y ese historial desaparece, nunca más es restablecido, y esto se produce por componendas, por contactos entre los dos gobiernos, de parte de Kissinger y compañía, de parte del estadounidense, y el Ministerio de Cordiplan y la propia presidencia de Carlos Andrés Pérez por parte de Venezuela. Y a la postre ha quedado todo así. Y bueno, en el último viaje es cierto que se cometen algunas atrocidades contra el científico. Él incluso se le mina su salud. Parece que una persona que gozaba de una salud absolutamente envidiable, una persona pues que lleva una vida sana, misteriosamente cae en un deterioro de salud que no tiene una explicación lógica. Sí, sobre los 45 años, un adulto joven, sano, sin vicios, una persona, bueno, pues ¿qué sucede? Que tras ese viaje permanece muchos meses, al menos 6 meses, quizá más, permanece desaparecido tras ese último viaje a Washington. Entonces, algunas personas en la época, allegados, familiares y amigos, llegan a tildar el asunto como sin saber muy bien lo que había pasado, como si había sido secuestrado por alguien. Porque un dato clave en este momento es que no se comunicaba como habitualmente lo hacía con su madre, a la que siempre llamaba cuando estaba trabajando fuera. Entonces, durante esos meses nunca se comunicó, y entonces fue su ausencia fue muy notoria, muy sospechosa, y a la postre hemos sabido pues que estuvo retenido, y se hicieron una serie de cosas, porque cuando él volvió, fue devuelto a su país, pues al final, aunque al principio no quería contarlo, al final contó algunos detalles de lo que le hicieron. Y bueno, pues se refirió a ello de la siguiente manera, que está explicada en el libro, en Expediente Rojas. Dice: me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Esto es, que borraron selectivamente o partes importantes de su memoria sobre el trabajo que había realizado para la NASA. ¿Qué estaban borrando allí? Pues todo lo relacionado con la carrera espacial, lo que podría saber sobre sus viajes a la Luna, y también el desarrollo de tecnología de uso militar en lo que había trabajado para ellos, para los estadounidenses. Entonces, y agrega más, no solo eso, sabemos por esas declaraciones que estuvo expuesto a poderosos campos electromagnéticos que han podido destrozar su cerebro por dentro. Bueno,
pero además agregó, me había preparado para ello y resistí, lo pude resistir. ¿Y por qué dice esto? Pues porque él había recibido el entrenamiento que recibe un astronauta bajo hipnosis para soportar los rigores del viaje a la Luna. Y debido a eso pudo soportar esa situación, ese tratamiento tan invasivo. Pero aquí hay que decir que no es lo mismo entrenarse voluntariamente como astronauta que ser objeto de esos procedimientos tan invasivos, dolorosos y lesivos para la salud, que se parecen más a una tortura que a otra cosa. Y eso fue lo que le sucedió al científico. A la postre tuvo síntomas evidentes de daño neurológico, limitaciones cognitivas y secuelas permanentes para el resto de su vida hasta que falleció en 1991. Uh-huh. Esto es lo que os puedo decir. Realmente es lamentable, es triste, y yo comprendo, bueno, es un patriota venezolano, y bueno, saludamos a todos los amigos que nos escuchan desde Venezuela. Tenemos a Nofre Negrón, que está en estos momentos en línea en la nota de Facebook, y nos escucha desde allí, y a muchos otros amigos que sabemos que están en estos momentos escuchando el programa, y que pueden sentirse orgullosos de este compatriota que hizo algo memorable. Y lo que tienen también, lógicamente, que sentirse, pues imagino que tristes y molestos por lo que ocurrió y por cómo se acabó con una figura que había dado tanto, en este caso a la NASA, a los Estados Unidos y al mundo. Desde luego la muerte tuvo que ser consecuencia de estas atrocidades, de estos... Podían ser campos magnéticos o quién sabe lo que se le aplicó en el cerebro para, como en uno de los anexos del libro tú lo comentas también, pues cambiar los recuerdos, incluso implantar recuerdos distintos a los que él tenía y de alguna manera confundirle su mente pues para que no contara lo que no querían que contase, todo lo que sabía y que sabía de primera mano y además porque muchas de esas cosas las había generado él mismo. Algo verdaderamente tremendo. Tú hablas en el libro de una agencia. Yo no sé si la agencia la que todos estamos pensando, pero ¿puede existir alguna otra agencia incluso más oculta que la propia CIA? Sí, eso es correcto. Es una apreciación muy acertada, Joaquín. Yo hablo de The Agency o la agencia. Uh-huh. Podría ser interpretado porque la maldad es la misma independientemente de la potencia que la ejerza y del poder que esté gestionándola. Pues podría ser la agencia. Pero más allá de eso, es la metáfora de la maldad que se promueve desde entidades supranacionales que están incluso por encima de los propios gobiernos, que tienen mucho poder, que tienen recursos casi ilimitados y que utilizan cualquier medio para alcanzar los fines, aunque los fines incluso sean descabellados, es decir, consideran, justifican el uso de cualquier medio para alcanzar sus fines. Y es un órgano supranacional que está por encima de todo, que lo controla, lo maneja, lo coordina, que tiene muchos recursos y que ejerce la maldad cuando al mismo tiempo enarbola muchas veces la bandera de los derechos humanos y se presenta como un garante de los derechos sociales y todas esas cosas. En realidad está haciendo todo lo contrario, está controlando, subyugando, limitando la información, ocultando, omitiendo, promoviendo la distribución de información sesgada, falsa, tergiversada, manipulada en medio de esta era de la desinformación en la que nos encontramos, porque eso nos han vendido la idea y repetimos que tenemos la era de la información. Es todo lo contrario. Estamos en la era de la desinformación por la cual a lo sumo nos llega un 10% de la veracidad de las cosas que ocurren en el mundo y el resto es todo información ingente, cantidades enormes de información intrascendente que no sirve para nada, que no es útil a los propósitos de desarrollo de la humanidad, que no sirve para el progreso social, información sesgada, falsa. Bueno, esa es la era en la que nos encontramos. Desde luego, una nueva realidad promovida por esos órganos de poder que trabajan de forma oculta, subrepticia, promoviendo todas estas cosas. Bueno, muy acertada tu apreciación, Joaquín. Y en ese entorno, porque tú lo nombras también, incluso en algunas partes, no solamente en el libro, sino también en la página web, ¿qué aportó, de qué ha servido, por ejemplo, pues iniciativas como Wikileaks?
Bueno, es que Wikileaks, a raíz de su gestión, colgó en su página web 5 documentos desclasificados por el Departamento de Estado, en los cuales se habla de todo el tema del caso Rojas. Y entonces, cuando encontré esa información, pude contrastarla, verificarla, valorarla y llegar a la conclusión de que la información de los documentos de Wikileaks sobre este caso es toda cierta. Se menciona la casa donde vivía Rojas, en la dirección donde yo estuve muchas veces, que la conozco físicamente. Se menciona el hecho, uno de los memorándum más importantes lo firma Henry Kissinger, secretario de Estado en la época. En él se autoriza al científico a abordar un avión militar para viajar a Washington, porque hay que saber que Héctor Rojas, pues al ser miembro o consultor de la OTAN y luego trabajar para la NASA, entre Europa y América se desplazaba en aviones militares. Pues en ese último viaje a Washington también lo hizo así, se desplazó en un avión militar con la autorización del Departamento de Estado y para entrevistarse con personal de la Casa Blanca y de ese otro departamento para hablar ya de ese centro de estudios espaciales que estaba ya planificado y estaba ya para la etapa de ejecución. Y ya entramos en material de mi segundo libro, el que estoy escribiendo ahora y que pronto verá la luz, que es donde hablo, entre otras muchas cosas, de ese sueño en el que había trabajado el científico durante los últimos 4 años, hasta 1976, para la construcción de un centro de estudios espaciales y militares, en el que iba a tener la participación de 32 naciones, 16 de Europa y 16 de América. Iba a contar, pues costaba 100 hectáreas de terreno, terreno custodiado por militares en la ciudad de Maracay. Iban a construirse 32 torres, también con las torres iban a tener espacios subterráneos, es decir, zonas para investigación por debajo de la tierra. Bueno, 4 helipuertos. Eso ya estaba para la etapa de ejecución y era lo que él iba a discutir ya por último en Washington. Ahora quiero decir algo que no he comentado nunca, que es que se contaba con el apoyo del gobierno de Francia, que iba a proveer a ese proyecto de creación, de construcción del centro espacial, una máquina tuneladora capaz de abrir un túnel que he calculado de unos 250 metros en menos de media hora. Y aquí estamos hablando de otra tecnología, también en poder de un gobierno europeo diferente, que permitía, mediante energía láser, con una máquina perforadora, abrir un túnel en el interior de una montaña en un tiempo pues récord. Bueno, todo eso estaba en marcha y es una parte que os puedo adelantar de mi segundo trabajo que en breve estará disponible. Nos estás poniendo los dientes largos. Yo quiero uno ya. Bueno, eso te iba a decir, Paco, porque todo esto de las ciudades subterráneas, de todas esas bases secretas que a veces dice, bueno, es que no se puede hacer tan pronto. Bueno, mira cómo aquí hay una posibilidad, una tecnología que sí que puede rápidamente provocar o producir, ¿no? Llevar a cabo ese tipo de construcciones. Estamos en los últimos minutos de la entrevista. Yo no quisiera dejarme nada, pues, la verdad es que yo siempre he dicho y siempre que hablamos de un libro, pues lo repito, aunque ya me van a decir que soy cansino, pero me da igual, porque yo siempre he expresado lo que pienso y no me importan las consecuencias. Y lo que creo es que los libros, que nacen como siempre en la mente de un ser humano y luego pues se desarrollan a través de los dedos, de las manos, en las teclas de un ordenador, antiguamente en las máquinas, que aquello tenía su encanto, ¿no? Aquellos golpecitos de los tipos y demás, terminan cuando los lectores los consumen. Por lo tanto, no hay un libro único, hay un libro por cada lector. Empieza en el autor, sigue con el editor y termina con el lector. Y luego cada una de esas interpretaciones que cada uno hace construyen infinitos libros, tantos como lectores tenga una obra. Por lo tanto, los libros hay que leerlos. Este es un poco el corolario. Es decir, que por mucho que hablemos aquí de Expedientes Rojas, eso no quita
que si queremos saber de verdad lo que hay detrás de esta obra, la tenemos que leer y la tenemos que convertir en algo nuestro, según nuestra interpretación, nuestros conocimientos y aquellas cosas que nos quedamos creer y aquellas cosas que no, porque cada uno tiene derecho a tomar partido o a creerse lo que considere oportuno según su inteligencia. Por lo tanto, sé que nos quedan muchísimas cosas que no vamos a contar, obviamente, para eso está el libro, pero yo no quise dejarme en el tintero. Paco, ¿tú crees que nos hemos dejado algo que preguntarle a Pierre esta noche? Yo me hubiera gustado preguntarle muchísimas cosas más, sobre todo por lo interesante del tema. Solamente quiero hacer una puntualización, si me permitís, en cuanto al tema este de que estuvo secuestrado, entre comillas, esos 6 meses y lo que le pasó. Voy a decir unas palabras claves. Proyecto MK Ultra sería a tener en cuenta. Segunda cosa, hace tiempo puse en mi Facebook 2 noticias que me llamaron muchísimo la atención porque están a nivel público. Estas 2 noticias, una es del 19/3 de 2016, un periódico de Granada, Hoy se llama, y el titular: hallan un proceso neuronal para borrar memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ya ha trascendido al público en general. ¿Qué hay detrás de esto? No olvidemos que la NASA tiene 2 facetas. La NASA, estamento científico, pero la NASA, estamento militar. La tecnología que manejan los militares va muy adelantada a la que normalmente se da al pueblo. Y esto ya ha salido. Otra puntualización. Implantar recuerdos. Esto también ya ha salido a nivel, digamos, que se puede cotejar. Importante, me gustaría que la gente se informara sobre la denominada optogenética, manipulación de mente a través de estímulos visuales. Bien, dicho esto, y por supuesto me ha puesto los pelos de punta me ha acrecentado más en mis convicciones cuando ha dicho que el gobierno francés posee una máquina tuneladora, con lo cual ya nos meteríamos en todo el tema de bases subterráneas y demás, de totalmente posible construcción en tiempo muy corto. Es decir, esto da para todo, da para mucho, para mi punto de vista. Sí, Paco. Yo sé que Pierre, perdóname, sí. Pero... No, es que tenemos aquí temas, tenemos que llamar a Pierre alguna otra noche para que nos... por supuesto cuando saque el próximo libro, pero antes de eso, algunas cosas que seguramente nos puede aclarar también. Pierre, simplemente para acabar, ¿tú crees que hay otros doctores Rojas? Es decir, que esto se ha repetido, que hay incluso personajes que no han tenido la suerte de tener a alguien como tú, que les conociera, aunque fuese en su infancia, y han quedado en el olvido porque en un momento dado no han sido cómodos a la NASA o a lo que no es la NASA, a esa agencia extraña o a ese poder que está ahí en la sombra y que nos maneja o intenta manejarnos a todos. Sí, Joaquín, muy acertado. Estoy seguro, no lo creo. Estoy seguro, convencido de que hay muchos otros científicos, aunque yo no conozca la historia, que han estado sometidos a esto, incluso peor, pueden haber incluso fallecido. Y uno de ellos, muy famoso por cierto, sobre el que he descubierto una conexión muy importante, es Nikola Tesla, y entonces ahora estoy redactando los capítulos que conectan ciertos descubrimientos, cierta tecnología de uso militar que desarrolló Rojas, que ya tenía ya perfectamente desarrollada y diseñada, y que está asociada también a descubrimientos en ese mismo sentido de Nikola Tesla. Entonces puedo adelantar que en el segundo libro hablo sobre eso, esa conexión es entre esos 2 grandes genios, y del mismo modo que les ocurrió a ellos en el caso de Tesla, que fue objeto de la incautación de la mayoría o de la apropiación de la mayoría de sus descubrimientos, también a muchos otros le ha sucedido sin duda alguna. Pues todavía nos dejan más interesados en el libro. Pues Pierre, la verdad es que ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros esta noche en el programa, y enhorabuena por ese trabajo y gracias por hacernos conocer a una figura que si no es por ti, pues nadie conocería o muy poquita gente conocería, que es este hombre, Héctor R. Rojas. Decir gracias a vosotros por el cariño en la difusión de la historia en nombre de la memoria póstuma, porque esto es un homenaje un tributo póstumo a este personaje. Pues decir que leer el libro para la gente interesada en la materia y para el que solo lo lea porque es una persona sensible,
pues sería un acto de justicia que responde a ese silencio histórico y la lectura del libro es un acto de justicia hacia el personaje y algo que yo agradezco, por supuesto, sin duda alguna. Como tú has dicho en algún medio, lo has escrito con el corazón y no nos cabe la menor duda. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande, saludos a la audiencia, hasta siempre. Hasta siempre. Paco Barrera, muchas gracias una vez más. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a Pierre Monteagudo, un gran abrazo por mi parte y ya sabes, que quiero el siguiente libro. Se da pronto. Gracias, un abrazo. Un abrazo a los dos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.